vimos varios libros de futuros distópicos, pero el más famoso quizás o el emblemático es 1984. Y por supuesto que su autor no escapa a la norma de todos estos escritores que sabían muy bien lo que ponían porque pertenecían a estas castas. En este caso, Orwell, que es un seudónimo, pertenecía a la sociedad fabiana. Y vamos a ver entonces qué nos cuenta en esta novela que es esclarecedora. Y para aquel que no la leyó y no quiere saber nada sobre el argumento, no vea el video porque lo que voy a hacer es contar de qué se trata, contar un poco la trama. Entonces, es un spoiler total. Entonces, el que quiere sorpresa cuando lea la novela, entonces le recomiendo no ver el video y esperar a haberla leído para verlo. La novela 1984 fue escrita en el año 1949, la escribió Orwell, que debemos partir de la base de saber que pertenecía a la sociedad fabiana. Eso hay un video en el canal donde se explica qué era la sociedad fabiana. La sociedad fabiana básicamente pertenecía a todo este grupo elitista, era un grupo más de todos estos que pretendía un gobierno único mundial basado en el socialismo. Eso muy resumido sería ¿qué es lo que pretendía esta sociedad? Orwell era miembro de esta sociedad fabiana británica y, bueno, además tenía conocimientos de ocultismo, por supuesto, como todos ellos. Estaba dentro del círculo, estaba dentro de la camarilla. Pero lo interesante es que nos dejó esta novela donde quizás nos quiso advertir o simplemente cumplir con la normativa que ellos tienen, que es brindar esta especie de información, este primado negativo. O bueno, vaya uno a saber, ¿no?, en su mente si lo quiso hacer para bien o lo quiso hacer por cumplir con las normas. Eso no lo sabremos nunca, pero bueno, literariamente hablando es una excelente novela y además nos da muy buena información. Y como los otros libros de los que ya hablamos, nos habla de un futuro distópico, en el que el totalitarismo se manifiesta en su forma más extrema. Y hoy en día es casi como leer el diario, como leer un periódico. Porque en aquella época sí sería una novela futurista y hoy en día es una crónica diaria. Y según esta novela, de hecho, el mundo del año 1984 está dividido en 3 superpotencias totalitarias llamadas Oceanía, Eurasia y Estasia, que están constantemente en guerra entre sí. Oceanía está gobernada por Southing, el Partido Socialista Inglés. Vaya, sí, tiene algo que ver con la sociedad fabiana, ¿no? Y al mando de este partido está el Gran Hermano, la única figura hacia la que los habitantes pueden sentir amor. La población de Oceanía se divide en miembros del partido interno, miembros del partido externo y el proletariado. El objetivo del esfuerzo de guerra continuo no es ganar a la facción opuesta, sino permitir que el partido retenga el poder. La guerra se utiliza para destruir lo que produce el Estado y, por lo tanto, evitar un avance social de la población, manteniéndola en un estado continuo de pobreza y dependencia. Nos va sonando, ¿no?, cómo viene la cosa. En 1984, el odio y la histeria reinan. Todos los días se organizan manifestaciones de odio en las que la gente derrama todas sus emociones negativas hacia el enemigo número 1 del partido, llamado Emmanuel Goldstein. Pero en realidad es solo un chivo expiatorio que el partido utiliza para mantener a raya a la población. Eso lo vemos diariamente en redes sociales, además de la calle. Bueno, y tenemos muchos chivos expiatorios, no tenemos solamente uno, ¿no?, como en este caso. Cada semana aparece uno.
por ser, digamos, no decir cada día. Y ese odio desvía la atención, digamos, de lo que realmente importa. Es decir, ese odio que nos provocan, que un chivo expiatorio nos provoca, hace que nos enfoquemos en eso y que no veamos lo importante. Además de la generación de energía negativa, que es muy útil para las élites. Bueno, como si el odio y la guerra no fueran suficientes, los habitantes de Londres, que es la ciudad de Oceanía donde se desarrolla la historia, viven en un constante estado de miedo porque son monitoreados por la psicopolicía, la policía secreta del partido. Y ahí estamos en la actualidad. Bueno, por todas partes hay pantallas de televisión y micrófonos dispuestos a captar lo más sutil y la demostración más pequeñita de disidencia hacia el gran hermano. Incluso tener pensamientos contrarios a los dictados por el partido es un delito. Y a esa persona que tiene un pensamiento contrario, aunque sea el más mínimo, se lo puede hacer desaparecer, se lo puede vaporizar. Un individuo que se vaporiza es como si nunca hubiera existido, se borra cualquier evidencia de su existencia pasada. Para eliminar por completo la posibilidad de cometer uno de estos crímenes, digamos, que es pensar en contra del partido o de lo que el partido dicta, entonces el partido crea un nuevo lenguaje, la neolengua. Ya la tenemos, señores, la neolengua. Y en esta neolengua ni siquiera existen las palabras que hacen posible tener pensamientos de disidencia hacia el gran hermano. Una gran ingeniería social, que la estamos viendo. Bueno, para poder ignorar todas las contradicciones de la política del partido y así evitar ser vaporizados, los habitantes de 1984 deben aplicar el doble pensamiento. El doble pensamiento le permite a uno considerar declaraciones veraces sin lógica o creer simultáneamente en ideas completamente conflictivas. Y eso lo vemos a diario. Lo vemos en las redes y lo vemos una frase seguida de la otra, como son ideas completamente conflictivas elaboradas por la misma persona. Bueno, las consignas del partido es invertir. Es lo que vemos y lo que hablamos en todos los videos. Entonces, la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Y eso es un ejemplo perfecto de doble pensamiento. Otros ejemplos de doble pensamiento son los nombres que tienen los distintos ministerios. En el Ministerio del Amor se tortura a los disidentes políticos. En el Ministerio de la Verdad se falsifica la noticia. En el Ministerio de la Abundancia se planifica el uso de bienes destinados a la guerra. Y en el Ministerio de la Guerra, en el Ministerio de la Paz se prevén los conflictos con las otras superpotencias. Eso también lo vemos todo el tiempo, sobre todo con el tema de las noticias, donde los fact-checkers falsifican noticias o nos dicen algo que sabemos que es verdad, nos dicen que es mentira. Bueno, la verdad que esto que plantea para el año 84 no es un lugar agradable para vivir y lo estamos viviendo en carne propia, aunque sea el año 2021. Se tardó un poco más, pero estamos en ese punto y realmente no es agradable para vivir. Y bueno, el protagonista de este libro, que se llama Winston Smith, se encuentra con esta imagen desolada y desesperada del mundo. Pero él, a diferencia de los demás, es incapaz de utilizar la técnica del doble pensamiento a la perfección, por lo cual no puede ignorar
la locura y las mentiras del mundo en el que está obligado a vivir. Por eso odia profundamente al Gran Hermano. Winston, de hecho, parece ser la única persona cuerda en el mundo que está completamente loco y al revés. Por eso su vida es profundamente frustrante y miserable. Pero todo cambia cuando conoce a Julia, una joven que aparentemente es una perfecta partidaria, pero que en realidad, como él, desprecia al Gran Hermano. Bueno, acá empieza un poco de spoiling, así que al que quiera leer la novela puede parar el video acá si no quiere tener por ahí escenas, adelantar escenas. Bueno, después de superar muchos problemas para encontrarse, los dos empiezan una relación. Y en realidad esa relación es un acto político, porque según el partido, las relaciones entre personas, las relaciones amorosas, solo sirven para ofrecer nuevos miembros al partido, es decir, para tener hijos que pertenezcan al partido. Pero en este caso, en el caso de Winston y Julia, ellos se quieren de verdad. No es que quieren solamente procrear para el partido. Entonces ellos saben que están destinados a ser descubiertos y torturados, pero siguen adelante. Y entonces los dos se convierten en parte de una organización secreta llamada la Hermandad, que tiene como objetivo destruir al partido. Pero desafortunadamente esta organización no es más que una trampa, tendida por la propia psicopolicía para atraparlos. Por lo tanto, son encarcelados por separado en el Ministerio del Amor, justamente. Bueno, a Winston lo torturan en repetidas ocasiones y acepta todo lo que le dicen. Y comienza a aplicar el doble pensamiento. Incluso llega a creer que 2 más 2 es 5. Si el partido afirma que es así. Pero a pesar de esto, logra mantener su última parte de individualismo, es decir, su amor por Julia, eso queda intacto. Y el último paso de su tortura es ser llevado a la habitación 101, donde se enfrenta a su mayor fobia, ratas hambrientas listas para devorarle el rostro. Para poder esquivarlos, grita que se lleven a Julia y la torturen en su lugar. En este punto es que el adoctrinamiento de Winston está completo. Winston ya no es Winston, sino simplemente otro miembro del grupo que ama por completo al Gran Hermano. Esto de la habitación 101 lo vemos muchas veces. El número 101 aparece en muchas películas, en muchas series, y hace referencia a esto. Por eso el que no leyó la novela o el que no lo sabe, a veces sigue de largo, le pasa ahí y a veces se pregunta, ¿qué es este 101? Tiene que ver con esto, es la habitación de tortura, la instancia final en donde se lleva al extremo y se logra el adoctrinamiento total. Entonces, realmente el final es aterrador, porque Winston nos representa a cada uno de nosotros. Y de ahí podemos desprender que todos tenemos el potencial de cometer las acciones más inhumanas o adherirse a las ideologías más extremas, aún habiendo partido de una base de un estado no iluminado, pero sí despierto, pero que en algún punto podemos caer, ya sea por la tortura, ya sea por el adoctrinamiento permanente o las trampas que va dejando en nuestro camino este Gran Hermano. Entonces, hay que andar con pie de plomo, porque ahí tenemos el ejemplo de Winston. Uno no sabe qué podría haber pasado si, por ejemplo, hubiéramos nacido en la Alemania nazi. Quizás
nos hubieran lavado el cerebro. Si hubiéramos nacido en la Rusia de Stalin, quizás nos hubieran lavado el cerebro. Quizás hoy en día nos estén lavando el cerebro de todas formas, aunque todos en este canal por lo menos sabemos que vemos un poco más allá que muchos, pero no tenemos el 100% de la capacidad de esto. Y muchas veces caemos en las trampas y nos damos cuenta después, y de otras no nos damos cuenta y seguimos en esa ignorancia, porque a veces es muy difícil. Con el tiempo uno puede darse cuenta quizás, pero bueno, ya el traspié lo cometió. Yo creo que infalible no hay nadie, así que es muy difícil no caer, aunque sea una vez, en los engaños de esta gente. Es mejor caer en pequeños engaños que estar todo el tiempo sometido. Por lo menos estamos un poquito más, con la mente un poco más abierta que otros, pero siempre la programación existe de todas formas y bueno, todos estamos programados en menor o en mayor medida. Por eso a veces nos puede dar mucha rabia ver a alguien absolutamente programado y con el cerebro absolutamente lavado, pero no sé si es tan bueno pensar en él como un enemigo, aunque de hecho sí lo es porque nos perjudica, pero está dentro del sistema. Es difícil, muchas veces es difícil. Muchas veces podemos ver si la persona realmente adhiere porque, bueno, su pensamiento es similar a los de los adoctrinadores, o si simplemente es una persona muy débil o una persona cándida también. Es difícil, bueno, a veces uno se puede dar cuenta, eso dependerá del conocimiento que tenga sobre esa persona. Entonces estamos en un punto en que, como nos quieren poner a unos contra otros, y lo están logrando, lamentablemente el que tiene el cerebro totalmente lavado sí va a entrar en eso de lleno. Está en nosotros tratar de ver cómo evitar la pugna con el otro bando, digamos, es decir, con los que están totalmente adoctrinados, tratar, bueno, de sacarlos de ahí, aunque ya es muy difícil a estas alturas, ya todos hemos tirado la toalla, creo. Pero al menos evitarlos, no confrontar y en la medida de lo posible, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces uno ve que esa postura, la de los adoctrinados, nos perjudican. Entonces, bueno, surge toda clase de sentimientos, pero es lo que hablábamos al principio sobre estar sumergidos en el odio. No sirve de nada y es lo que ellos quieren. Hay que ver la salida. ¿Cuál es la salida para los que vemos un poquito más? Apenas un poquito más. Entonces, por eso es tan aterrador este libro, en realidad, que es de ciencia ficción, pareciera, pero es una novela de terror, básicamente, porque nos muestra las contradicciones, la hipocresía, donde la población se pelea en función de lo que los políticos quieren. Y a veces incluso odiando a los políticos, se olvidan de mirarse en el espejo y hacen lo mismo o caen en las trampas. Pero bueno, a pesar de este impactante final que pareciera ser tan nefasto, que pareciera no dejar lugar a interpretaciones, en realidad el libro se cierra con una posible esperanza, porque de hecho en el apéndice el narrador analiza los principios de la neolengua y se refiere al partido en pasado.
Por lo tanto, nos está sugiriendo que el gran hermano ya no tiene el control. Y quizás la historia de Winston haya ayudado a este proceso. Así que podríamos decir que no todo está perdido, porque al final de todo, ese gran hermano ya no está. Así que todos tenemos que luchar por eso, para que no esté más y para que no importa si los que estaban dormidos siguen dormidos, no importa, que no esté más y que no ejerzan ese control y que podamos vivir libres. Y lo más importante es no caer, como estamos viendo, en esa desmoralización que tienen muchos y que la transmiten. Ese derrotismo de que ya todo está perdido y que nos van a matar a todos y que nunca nos lo vamos a sacar de encima a esta élite. No, hay que pensar en forma positiva, aunque suene ridículo, pero eso tiene un poder. Y si todos pensamos así, todos hacemos nuestra parte, por lo menos habremos luchado por eso y no habremos tirado la toalla y dejar que nos pasen por encima. Por lo menos hay que intentarlo. Y no va a quedar solamente en el intento, porque somos muchos y somos poderosos. Eso es lo que no entienden. La humanidad es poderosa y todos pertenecemos a la humanidad. Y cuando muchos dicen, esta humanidad se merece desaparecer, es entendible desde dónde parte eso, ¿no? Desde el hartazgo de ver las cosas que suceden, ¿no? Las masacres, los genocidios, las aberraciones y la gente común que no se da cuenta y que entra por el aro con todo lo que los gobiernos le dicen. Da mucha impotencia y puede surgir esta frase, ¿no? De decir, bueno, la verdad que para qué. Pero hay que detenerse un segundo y pensar que nosotros pertenecemos a esa humanidad. Y nosotros tenemos que hacer que esa humanidad mejore, no que se extinga. Y hacer el mejor esfuerzo posible. Y que aquellos que realmente son atroces, también tenemos que pensar la otra posibilidad, que no pertenecen a la humanidad. Los genocidas más grandes o aquellos que están arriba en las élites y demás, como alguna vez alguien dijo, no son humanos, entonces no nos comparemos con ellos, no pertenecemos al mismo grupo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, aquellos que sí pertenecen a la humanidad, pero están totalmente controlados, el día que dejen de estarlo, porque algún día pueden dejar de estar controlados si estas élites desaparecen. Entonces, y si siguen en su candidez o estupidez, según como lo quieran llamar, ya va a ser un problema de ellos y cada cual que viva feliz. El tema es no complicarle la vida al resto. Entonces, no está bueno a veces maldecir a la humanidad porque nosotros formamos parte de ella. Lo que hay que hacer es tratar de mejorarla. Y que estos elementos que están ahí dentro, de los cuales no sabemos si muchos pertenecen o no a la humanidad, pero en el caso de que pertenecieran, la idea es que mejoren o desaparezcan. Desaparezcan por una cuestión natural, es decir, que las generaciones futuras, en todo caso, ya no vengan con ese chip y que dejen brillar su luz y no se dejen manejar por el odio. Esa sería una conclusión a sacar de este libro, en donde realmente las vicisitudes que nos cuenta son las que estamos pasando, y casi al pie de la letra. Así que, bueno, esto para comentar, porque siempre se habla de este libro de 1984 y porque además
nos está pintando nuestro presente, ya no nuestro futuro, nuestro presente. Bueno, así que estamos en pleno 1984 en el 2021, porque esto que parecía ciencia ficción y un futuro lejano es la realidad, es el presente. Y como decía, en la parte final del libro hay una esperanza porque hablan en pasado de ese gran hermano. Entonces, pensemos que esto va a suceder y que ese gran hermano, pongámosle el nombre que queramos, va a dejar de molestar. Y eso es lo que hay que pensar, hay que tener ese pensamiento positivo, aunque a muchos les parezca tonto, pero de todas formas, ¿qué ganamos con un pensamiento negativo? Nada. Entonces, tener un pensamiento positivo no nos produce ningún mal, al contrario, nos puede producir mucho beneficio. Entonces, tratemos. Sé que por momentos es muy difícil, lo sé. A mí también me pasa, por supuesto. Pero bueno, hay que sobreponerse rápidamente y seguir pensando que toda esta camarilla va a dejar de molestar. La camarilla en sí y todos sus esbirros, conscientes e inconscientes, porque mucha gente trabaja para ellos en forma inconsciente, que es lo peor, porque se dicen muy despiertos o conocer muy bien la realidad y les están haciendo el caldo gordo, como normalmente se dice. Entonces, para que eso también termine, para que dejen de manipular a sujetos que a veces son portales orgánicos o que directamente, bueno, tienen una tendencia maliciosa y se ven como influenciados por esto y terminan dándoles de comer, pensando que no, pensando que realmente saben de qué va la cosa y realmente no saben de qué va la cosa. Entonces, pongámosle nuestro granito de arena para que esto mejore, para que la humanidad mejore, no para que se hunda, no para que se extinga, como muchos dicen. Hay situaciones en las que a muchos nos da mucha rabia las cosas que vemos. Y no me refiero solamente a lo del bicho y la actitud que toma mucha gente. Me refiero a cosas en general y que sucedían antes de lo del bicho, que nos hacían pensar y nos hacen pensar siempre, bueno, la humanidad no va a salir adelante. No, hay que pensar que esa gente tiene que cambiar, porque nosotros somos parte de la humanidad y tenemos que mejorarla. Entonces, los que no son humanos, que hagan su vida aparte, y los que son humanos, que mejoren. Entonces todos tenemos que mejorar alguna parte de nosotros, algunos más, otros menos. Pero el pensamiento es ese, adelante con la humanidad, no aplastarla, porque si no, estamos pensando como la élite.